¿cierto? De cómo hoy las plataformas de aprendizaje y este legado que nos ha dejado la pandemia, donde todos tuvimos que ir a modelos híbridos y tuvimos que adaptar tecnologías al interior de nuestras escuelas, forzaron a nuestros docentes a tener que hacer uso de estas cosas, algunos con mayor experiencia y otros con menos, o a capacitarse con mucha mayor rapidez para esto. ¿Todos entendemos qué es el metaverso y para qué sirve eso? ¿O entendemos con claridad cómo hoy nuestros alumnos navegan y transitan en el mundo digital que a veces nosotros ni siquiera conocemos? Vamos a hablar de esto, de estos desafíos de la inteligencia artificial, de la dimensión digital en materia educativa. Y para ello hemos invitado a Samir. Samir es ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas, computación por la Universidad de los Andes de Colombia, con experiencia de 15 años en los sectores de tecnología y educación para América Latina. Samir Estefan con ustedes. Vamos a darle la bienvenida con un enorme aplauso, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Samir. Buenos días a todos. Como lo mencionaron, mi nombre es Samir Estefan. La intención de esta presentación son presentaciones rápidas que buscan hablar de tendencias. Cuando me invita Oscar a este escenario nuevamente, esta es mi segunda vez en esta tarima, tercera vez patrocinando puntualmente este evento, me le pregunté, bueno, ¿y qué quieres que hable? Y me dice, quiero que empieces a hablar de esas tendencias que están empezando a hablarse, que suenan a ciencia ficción, pero ¿cómo aplica puntualmente este tipo de tecnologías en el sector de educación? ¿Sí? Entonces, para eso voy a comenzar con una actividad. Ahí están leyendo rápidamente. El primero que doble por la mitad una hoja de papel 9 veces y venga acá, le entrego una ThinkPad X1 Fold. El tema es que tengo muy poco tiempo, entonces solo voy a dar 30 segundos. 30 segundos, faltan 23. Ahí están viendo qué máquina es. Es la primera máquina en el mundo corporativa que dobla su pantalla. 9 veces por la mitad un papel. Aquí ya se están acercando. ¿Cuántas veces van? 9, quiero contarlas. No, tiene que ser por la mitad. Por la mitad. Por la mitad. Se acabó el tiempo. Tiene que ser por la mitad. La particularidad de este ejercicio y por qué no traje la máquina es porque no se puede. El tema puntualmente es que yo tengo acá, no sé si lo alcanzan a ver o en la cámara, el máximo que se logra con una hoja de papel tradicional, grosor 0.1 milímetros, es 6-7 veces para el que lo haga bien. Esto puntualmente es mi sexta vez y ya está mal, si se dan cuenta. Aproximadamente un grosor de 5 centímetros es el que se logra. La pregunta es, ¿cuál es el grosor de esa hoja si se doblara 42 veces? Y por tiempo, aquí les voy a empezar a dar detalles. ¿Cuánto creen que sería el grosor de una hoja de papel si la doblara 42 veces, teniendo en cuenta que cuando tiene 6 dobleces mide 5 centímetros? ¿Quién tiene la respuesta rápida? Que la grite. ¿Cuánto? 7 por allá. 35 por allá. Todos mal. Y esa es una de las particularidades que siempre sucede con estos ejercicios. Realmente cuando yo doblo el papel de 2 veces, estoy duplicando su valor. Su tendencia no es lineal, es exponencial. Cuando doblo el papel 14 veces, alcanza la estatura promedio de una persona. Cuando la doblo 16, la altura de una jirafa. Cuando la doblo 17, la altura de un roble. Cuando la doblo 18, la altura de una ballena blanca. 25 ya es la torre más alta que tenemos en este momento, el Burj Khalifa en Dubái, 828 metros, 163 pisos, el edificio más alto. Cuando la doblo 27 veces, el monte Everest. Y cuando la doblo 42 veces, la distancia de aquí a la luna. La particularidad de esto, y esto como tip de cóctel, no sé si conozcan los tips de cóctel, son esos tips que no sirven para nada, pero suenan interesantes. La distancia hacia el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros y la lograría si doblara el papel 51 veces. Puntualmente, si se dan cuenta, este comportamiento es exponencial, ¿sí?
Y solo otra vez, como tip de cóctel, esta estudiante en ese momento en secundaria muy curiosa consiguió en el 2002 un papel de 1.2 kilómetros, un pañuelo, lo dobló por la mitad y logró solo máximo 12 veces y ese es el récord mundial hasta el momento. El tema puntualmente con esta tendencia es que cuando nosotros miramos solo la primera parte, vemos que hay un comportamiento lineal y en eso nos focalizamos. Nuestro pensamiento como seres humanos, como sociedad, se basa en ese foco lineal, en esa tendencia lineal. La realidad puntualmente es que si cambiamos esos números de dobleces por meses, años o décadas, siempre buscamos estrategias que se manejen puntualmente desde un comportamiento lineal. Cuando realmente, y pasa mucho con tecnología, las tendencias y los crecimientos son exponenciales. Si no empezamos a ver esa foto a largo plazo, esa imagen desde lejos, seguramente estaremos tomando las decisiones incorrectas. Y por eso es importante entender este concepto. Este gráfico muestra lo que han sido las diferentes revoluciones industriales y que han cambiado la sociedad en los últimos 200 años, revolución de máquina de vapor, manipulación de la electricidad, con la electricidad los procesadores, con los procesadores el computador, acceso a internet de manera natural en nuestras casas, el concepto de Big Data y ahí están viendo puntualmente 2020, coronavirus, ¿cierto? Si comparamos esta línea del tiempo de la sociedad con lo que ha sucedido en educación, con la primera revolución industrial la sociedad fue totalmente proactiva porque abolió puntualmente y transformó lo que era el trabajo manual por la industrialización, donde tenía que tener a personas de manera masiva especializadas en ciertas actividades para manipular estos objetos, ¿no? Entonces ahí vemos un cambio, un crecimiento exponencial en lo que fue la construcción del salón de clase de la educación, donde vimos la curricularización, que tengo que aprender esto para pasar de un año al otro, etcétera. El tema del 2020 y la particularidad con el 2020 es que puntualmente lo que se esperaba como tendencia que sucediera del 2020 al 2030 sucedió en 2 años. Sucedió en el 2020 y en el 2021. Tendencias puntualmente de la brecha digital en la capacitación de maestros, el concepto de tener un dispositivo por estudiante para poder estar en las clases. Todo eso sucedió en 2020 y 2021, debido a este concepto que nos obligó a encerrarnos y para seguir siendo productivos, solo la tecnología nos apoyó. Puntualmente la particularidad con el 2022 y con esta presencialidad que estamos regresando es que estamos viendo decaer o desusar estas plataformas y estas tecnologías. Y aquí viene un punto importante a tener en cuenta y es la importancia de no retroceder ni un paso atrás. Porque lo que se logró en estos años no se había logrado en los 20 que estamos hablando de educación del siglo XXI. Entonces es importante garantizar que esta curva y esta exponencialidad se mantenga. Y es uno de los principales mensajes que buscamos desarrollar en estos conceptos puntualmente como lo que ven acá, que desde nuestro lado como Lenovo Educación buscamos fomentar y apoyar en ustedes. Particularmente nosotros trabajamos soluciones en los diferentes ecosistemas que ustedes trabajan, ¿no? Microsoft, Google, con tablets, pero hoy el día de hoy queremos hablar de educación exponencial. Educación exponencial, como lo vieron en esa gráfica que hablamos, son las tecnologías que crecen a doble dígito año tras año, pero que siguen siendo tecnologías emergentes, en incubación, que puntualmente para nosotros hace 2, 3 años, 5 años eran ciencia ficción. Hoy es una realidad, es una solución surreal, pero en 2 años podrá ser parte de los salones de clase de ustedes de manera tradicional. Inicio con este concepto, como lo ven en la imagen de atrás, que se llama realidad virtual. Pero lo explico puntualmente con esta frase que dice: lo oí y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí. Particularmente lo que busca ese tipo de soluciones en el sector de educación es generar experiencias inmersivas, experiencias que físicamente no podría lograr, como visitar el universo o por tema de costos no poder llegar, pero que con realidad virtual puedo hacer. Y esto que están viendo acá ya es una realidad en ciertas instituciones educativas. De hecho, aquí en México, puntualmente, con el proyecto 1, desde hace unos años se están entregando este tipo de dispositivos. Tal vez muchos de ustedes tengan ya este tipo de soluciones. Y los invito a utilizarlas, porque la particularidad con este concepto, y es como inicia esta presentación, el título de esta presentación es ¿qué es el metaverso? El metaverso puntualmente, todos lo definen como ese mundo virtual en el que vamos a empezar a interactuar. De hecho, ya hay espacios
y bien lo conocieron con Facebook, que en octubre, el año pasado, empezó a manejar este concepto de metaverso y ahora lo escuchamos por todos lados. La particularidad es que en este momento ya existe este mundo, está lanzado específicamente en Norteamérica, algunas partes de Europa, y todavía es un mundo limitado. Pero la particularidad de este mundo es que están empezando a ampliarlo, están empezando a entrar entidades a este mundo, empresas están empezando a comprar terrenos y puntualmente están empezando a crear escenarios como el que están viendo al lado derecho. Ese se llama Workrooms, pero hay una solución que se va a llamar Classroom y es la nueva solución de ese concepto de educación híbrida que, como ven en el video, va a tener personas que están físicamente y personas que están virtualmente, con el diferente sinnúmero de soluciones que pueden empezar a ver. Esto se dice que va a ser el segundo trabajo de lo que es este trabajo de educación híbrida que están viendo ahí puntualmente, que es la tendencia que se empezó a dar para garantizar que la experiencia de un estudiante que está virtualmente sea la misma que un estudiante que está físicamente. Y es un concepto que vamos a ver próximamente. En este tipo de soluciones, lo que se busca es garantizar que los que están virtualmente tengan esa experiencia similar al que está físicamente. Cosas como esto ya se tienen en ese tipo de soluciones, que si el maestro está en la pizarra, la cámara automáticamente busca la pizarra sin preguntarle y todo lo que va escribiendo el maestro en la pizarra se va digitalizando para que, sin importar que si el maestro pasa o no frente a la cámara, el estudiante que está virtualmente empiece a verlo todo el tiempo. Entonces son soluciones que están enfocadas a esa nueva realidad que estamos viviendo hoy en día. Y para no ir más lejos, con nuestras soluciones puntualmente ya desde hace un año, tenemos ese tipo de conceptos de metaverso. En este ejemplo, en este video, hay 2 personas en Perú, una en Ecuador, el dispositivo tiene micrófono, está hablando y todos están interactuando en un mundo virtual viendo la película de Avengers. Entonces, puntualmente, esto ya es una realidad que próximamente, en un par de años, va a ser parte de lo que es nuestros salones de clase. No yendo más lejos, ya tenemos dispositivos disponibles para trabajar lo que es el concepto de realidad aumentada y es poner objetos virtuales en entornos reales. Y es una realidad que también vamos a ver, poder tener hasta 4 pantallas. Hace un mes se cerró una solución puntualmente, una alianza con estas empresas que desarrollan diseño gráfico, puntualmente para lo que los que diseñan los estudiantes se simule el objeto y lo puedan empezar a tocar en tiempo real. Son conceptos que empiezan a cambiar toda la historia en cómo estamos trabajando. En inteligencia artificial, este dispositivo que ven acá es un computador que me cabe en la mano. Ahí lo están viendo comparado con un lápiz. Y tiene la misma potencia que un computador cualquiera de una de sus salas de cómputo. El tema con este concepto es que cuando yo lo trabajo y lo conecto con dispositivos de IoT, sensores de humedad, sensores de temperatura, cámaras, voy a lograr conceptos y algoritmos que me permiten en educación poder medir si cuando monto una biblioteca realmente se está utilizando o no. El concepto puntualmente se ve en este ejemplo. Este es mi computador que estoy abriendo, puse una foto en mi computador y puse un algoritmo de inteligencia artificial dentro del computador que cuando arranca la cámara ya con la foto sabe que soy yo. Y abajo en esa consola, no sé si alcanzan a ver, sabe cuándo entré, cuándo salí, cuánto tiempo estuve en la institución, en qué espacio o ambiente de aprendizaje estuve más, en la cafetería me la paso más, o en la biblioteca, o en el salón, o en la cancha de fútbol. Todo lo empieza a medir en tiempo real. Me permite hacer ese medimiento y ese check-in puntualmente. Y aquí, cambiando el algoritmo puntualmente de identificación de rostros a conteo de personas, podría saber cuánta gente está en un salón de clase o en una biblioteca. ¿Cuáles son las horas pico? Miren, ahí está puntualmente, estoy poniendo la cámara aquí, esto lo dice en tiempo real y empieza a identificar las personas y en la consola a contar cuántas personas hay en cada momento. Y todo esto se va a un gráfico que me permite a mí como institución saber qué salón es el más interesante para los estudiantes, cuándo se salen del salón de clase, esos ambientes de aprendizaje que estoy creando se trabajan. Todas esas tendencias es lo que está viniendo y por eso ni un paso atrás. Es el mensaje principal y termino esta presentación cerrando con este gráfico que ustedes bien conocieron, es otra forma de ver el gráfico de las revoluciones industriales. En esta se llama las industrias 1.0 a 4.0, pero particularmente quiero hacerle un zoom out de este gráfico. Quiero irme un poco más atrás. Y más atrás es hace 7.000 años, 5.000 antes de Cristo, la invención de la rueda. Se data desde esa época que desde la sociedad de Mesopotamia, la invención de la rueda. 3.500 años después, la invención de la maleta. Pero solo hasta después de casi un poco más de 3.000 años, a alguien se le ocurre ponerle ruedas a la maleta. Pasaron más de 3.000 años para que a alguien se le ocurriera
ponerle ruedas a la maleta. 20 años después la hicieron más cómoda. Pero la realidad o el mensaje final con esto es que para innovar no tengo que reinventar la rueda. Simplemente a veces es juntar objetos en pro de una necesidad. Muchas gracias. Gracias, Amir. Muchísimas gracias. Gracias a Lenovo Muchas gracias por su alianza y su apoyo estratégico para esto.